Tres. Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversaciones desde el Corazón. Hoy les tengo una invitada maravillosa, es una psicóloga. Ella se llama Lisset Toro Ortiz. Lisset estudió psicología en la institución universitaria de Envigado y actualmente es la psicóloga clínica de la Fundación Paula Cristina. Con ella vamos a tocar un tema maravilloso, pero primero, Lisset, qué maravilla, qué delicia de verdad que estés en Conversaciones desde el Corazón. Qué rico, Claudia. A ti muchas gracias por invitarme a este espacio tan rico y tan acogedor. Feliz de estar acá contigo y con todas las personitas que te siguen. Bueno, muchísimas gracias, pues como te digo, por aceptar. Y hoy tenemos un tema maravilloso, un tema que vamos a tocar con Licey, que lo estábamos preparando desde hace 15 días, y es que ella con su visión psicológica nos dé una luz clara y efectiva de qué estrategias podemos utilizar para afrontar eventos traumáticos. Pero antes de adentrarnos en esas estrategias, Licey, quisiera, porque pues todos tenemos como obviamente una claridad de qué es un evento traumático, pero quiero saber a nivel psicológico cómo podríamos definir un evento traumático. Perfecto, Claudia. Entonces, un evento traumático, la mayoría de las personas lo relacionamos con algo, un evento muy grande y muy terrible de magnitudes enormes que le pasa a uno en algún momento de la vida. Y para que todos lo entendamos como lo tenemos que entender, un evento traumático es un suceso que nos ocurre en algún momento de la vida, en la infancia, en la adolescencia o en la adultez, que es lo suficientemente fuerte y potente a nivel emocional que nos deja una herida, nos deja una huella emocional que tiene consecuencias a lo largo de nuestra existencia. Eso es un evento traumático. Bueno, me queda claro, pero te voy a preguntar algo. Cuando, por ejemplo, dos personitas son niñas y ven casualmente que en la calle mataron a una persona, para una podría ser un evento traumático, pero para la otra no. ¿Eso qué tiene que ver? Eso pues a nivel cerebral, si son, por ejemplo, dos hermanitas que se llevan 1 o 2 años, es porque cada cual así seamos de la misma familia y a pesar de ser niñas, tenemos como una concepción de la vida diferente o porque las emociones nos juegan un papel diferente a cada uno, porque para una sí podría hacerlo y para otra no. Exactamente, Claudia, tiene mucho que ver con lo que tú dices. Tú y yo podemos ser personas que compartimos las mismas oportunidades, las mismas experiencias, la misma crianza, pero lo que para ti puede constituir un evento traumático, para mí puede ser un acontecimiento más de la vida. ¿Por qué? Porque el evento traumático tiene que ver con mi historia personal y con mi manera particular de leer las cosas. Entonces, como para ti un evento traumático puede ser, por ejemplo, una situación de abuso. Eso es Sí, lo suficientemente potente para crear en ti una sí. huella y una herida emocional. Pero para mí, algo, digamos que podríamos decir menos grave, como por ejemplo una vergüenza, caerme en público, puede representar un evento traumático. Mira que el nivel y la potencia es muy diferente, pero puede dejar exactamente la misma huella, porque depende de mi historia de vida, de mi Ujú, estructura de ujú. personalidad y también tiene mucho que ver con la historia de la genética de atrás, de mis antepasados. Pero ahí tocaste un tema muy, muy, muy delicado, que yo creo que todas las personas cuando hablamos de un abuso sexual, pues como que todas las alarmas se prenden a nivel de todas las profesiones, de cómo poder entrar a hacer ese abordaje. Entonces te voy a hacer la misma pregunta, pero con ese tema. ¿Podría existir dos personas de la misma familia que han sido abusadas por alguien de la familia donde a una le cueste y sea una huella para ella para toda su vida y a la otra que le sucedió lo mismo pueda pasarlo rápidamente la página o por ser un evento tan traumático sí hay que trabajar en ambas personitas? Claudia, la respuesta es sí. Puede resultar como un hecho y un evento traumático. Para una persona y para otra que vive exactamente lo mismo, puede no generar trauma. Eso es posible, ¿sí? Hay situaciones más potentes que otras a nivel emocional, como la que estamos hablando en este momento, una situación de abuso a nivel sexual, ¿cierto? ¿Por qué es posible que para una persona esto represente trauma y para otra simplemente sea un mal momento de su vida y esto no deje huella psíquica? Es por la estructura de personalidad por un lado y por la lectura, Claudia, que yo haga de la situación. Es decir,
hay dos niñas que tienen una situación de abuso, digamos, dolorosamente al interior de su hogar. Y su papá es la persona que está caracterizando, que está ejecutando el abuso en estas dos personitas, Sí, ¿cierto? Una niña, una de ellas leyó la situación de abuso como un juego en el papá, con el papá, donde estaban jugando a la mamá y al papá. Y la niña ocupó un rol, se dieron, por ejemplo, unos tocamientos y en esa sí, situación de tocamientos la niña nunca llegó a leer la situación como peligrosa, como violenta y como transgresora de su propio cuerpo. ¿Cierto? sí. Entonces en ese momento en la niña no se genera ninguna huella traumática y la otra niña le pasa exactamente la misma situación, donde sufre exactamente la misma vulneración, pero la niña leyó, gracias quizás a un conocimiento previo que tenía, que no era lo adecuado, que esos Ah, tocamientos o que esas situaciones no eran las correctas, inmediatamente deja huella traumática. Al final de tu pregunta, mm. tú dices, a las dos niñas hay que acompañarlas así, a una le haya quedado la huella traumática y a la otra no. Y la respuesta, Claudia, es sí. Las dos niñas necesitan acompañamiento, porque aunque la niña no le haya dejado un trauma, esa situación de abuso con su padre, digamos que ya interiorizó la niña conocimientos que a su edad no tiene las suficientes herramientas para procesar. Entonces se necesita acompañar a través de un proceso psicológico de manera diferente que a la primera niña, pero ambas personas necesitan el acompañamiento. Perfecto. Y lo mismo aplicaría para una enfermedad o para la muerte de la mamá, que se presente también en dos hermanitos, en tres, en cuatro, y que su mamá haya sufrido de pronto un cáncer o su papá o lo hayan matado. Igual pasa exactamente lo mismo. Son eventos traumáticos para toda una familia y para unos pudo haber dejado unas huellas más difíciles de manejar que para otros, ¿cierto? Exactamente, Claudia, así es. Para una parte de la familia puede ser, afortunadamente, por ejemplo, la persona amada se fue a descansar, está con Dios, está bien, y para otra parte de la familia puede ser, si mi mamá yo no vivo y sin mi mamá a mí se me acabó la vida. Lecturas diferentes que tienen implicaciones y consecuencias totalmente diferentes. Y me encanta tu explicación porque eres demasiado clara. Entonces, ahora sí, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo podemos? Obviamente sabemos que a través de este programa no vamos a dar solución a muchas cosas. Siempre hay que buscar la ayuda profesional. Uno a través de este programa está dando unas luces, pero no significa que solo con yo traer una psicóloga, una persona va a poder tomar un camino de procesamiento interior y de sanación. O sea, necesita el acompañamiento, pero sí creo que se pueden dar unas luces iniciales de una persona que haya tenido cualquier evento traumático, llámese como se llame, la muerte de su mamá, le mataron el esposo, los hijos también que los echen de un trabajo a un profesional, puede ser un evento muy traumático si tiene que sostener a su familia y de un momento a otro quedar sin trabajo, sin sustento para pagar las cosas de su hogar, entonces pues siempre vamos a necesitar un acompañamiento, bien sea de un Así es. psicólogo o de una persona pues experta en familia o experta pues en temas espirituales, pero entonces ahora sí de pronto que tú nos des luces sobre esas estrategias. Listo, claro que sí, Claudia. Entonces, perfectamente como tú lo dices, yo creo que la mayoría de personas hemos estado sometidos a experiencias traumáticas en diferentes niveles, como lo dijimos ahorita, pero ciertamente digamos que el estilo de vida de la mayoría de las personas no es tan perfecto y tan ideal como para decir que estamos protegidos de cualquier evento que nos genere huella traumática. Entonces, me parece importante aclarar que no todas las estrategias de afrontamiento son saludables, ¿cierto, Claudia? A mí me puede pasar un evento muy duro y que me lleve a afrontarlo de una manera, y es una herramienta, es una estrategia de afrontamiento, pero no siempre y no todas son saludables. Las estrategias de afrontamiento frente a una situación dolorosa, compleja y difícil de llevar, las que son centradas en soluciones no tan saludables están muy relacionadas, Claudia, con la evitación, ¿cierto? ¿Con la Entonces, yo qué, tuve perdón? con la evitación, Ah, ya, evitar, sí, evitar como hablar del tema, pues como esto no evitar me hablar. sucedió a mí.
Exactamente, Claudia, algo así muy similar. Entonces, volvamos al tema del abuso, ¿cierto? Yo tuve una situación de abuso. Entonces, yo estoy en las noticias y empiezan a ver una noticia de abuso. Inmediatamente, esa herida y esa huella me lleva a activar mi estrategia de afrontamiento, de evitar. Entonces, inmediatamente la personita que, ay, cámbiame esa noticia, a mí no me ponga eso. Ay, te cuento que tengo un niño que fue abusado. Ay, no, no, a mí no me hable de eso, a mí no me gusta escuchar ese tipo de cosas. O Ah, cuando te preguntan por la situación y tú dices, no, yo no me acuerdo, no, yo no quiero hablar de eso, no, a mí eso se me olvidó, a mí eso ya no me importa, ¿cierto? Esas son estrategias de afrontamiento relacionadas con la habitación. Un suceso muy doloroso que no hemos podido sanar, que quizás no hemos tenido el proceso adecuado, entonces lo que hacemos es evitarlo. Es una estrategia de afrontamiento, no la más saludable, pero lastimosamente, Claudia, sí la que utilizamos muchas personas en el mundo, porque de cierta manera es la más cómoda, ¿cierto? Es la más fácil, no nos implica ningún trabajo personal, sino simplemente dejemos quietecito eso que nos duele como una herida en el cuerpo, dejémosla quietecita, no la toquemos, no la desinfectemos, no la limpiemos, con tal de que no duela, dejémosla ya. Eso es una estrategia de pero afrontamiento. antes de que sigas, porque dijiste algo muy importante y no puedo dejar que sigas para una segunda estrategia sin Claro. preguntarte lo siguiente, listo. Una cosa es que yo sepa que ahí está la herida y que yo digo, no quiero saber, la voy a dejar ahí quieta, a mí no me toque ese tema, pero hablaste de que muchas personas han olvidado realmente que les sucedió algún un evento traumático. Sí. ¿Cómo va a ser esa persona para sanar si ni siquiera se acuerda? O sea, ¿cómo puede esa persona tiene sus diferentes dificultades durante la vida que pudieron haber sucedido por ese evento traumático, pero si esa persona no se acuerda, ¿hay alguna posibilidad de que en un futuro sane o pues, o cómo sucede eso? Bueno, entonces, Claudia, las personas olvidamos como un mecanismo de defensa, ¿cierto? Algo con lo que psíquicamente no podemos, no tenemos estrategias de afrontamiento, entonces nuestra mente que a veces, no, la mayoría de las veces está a nuestro favor y nos quiere proteger a toda costa, lo que hace con esta información tan potente, tan dolorosa, es que la lleva a otro lado, ¿a dónde la lleva? Al inconsciente, al lugar donde no recordamos y donde no hay memoria para protegernos, para que nos cubramos un poquito de todo eso que nos hizo tanto daño. Entonces, claro, pasa al olvido, pero la situación es que no es permanente ese paso al olvido de esa situación traumática. En algún momento va a emerger de alguna manera, ¿sí? Y de una manera mucho más descompuesta, mucho más dolorosa y donde el proceso para sanar ese asunto va a ser mucho más largo y mucho más dispendioso, pero siempre emerge, Claudia, de alguna manera. En En un algún proceso momento de la vida. terapéutico, en el momento en el que, por ejemplo, en momentos coyunturales en la vida, en el matrimonio, cuando nos convertimos en papás, cuando nos graduamos, alguna circunstancia de la vida va a detonar ese recuerdo inconsciente, va a volver a nosotros y de todas maneras nos vamos a tener que hacer cargo de él. Claro, porque es que ese es el rollo, la responsabilidad que yo tengo de mí misma y lo otro muy bonito que me parece y que pues obviamente tú siendo la psicóloga no lo puedes explicar más claro, que me parece muy bonito porque yo puedo tener dos opciones. Listo, me hago la víctima y bueno, yo sí soy de mala, Así me es. sucedió eso, todo el mundo es el malo y qué pecado de mí. O decir, listo, me sucedió esto, lo lloro, lo tramito, tal cosa, pero también busco ayuda y digo, me voy a ser responsable de esto que me sucedió y el por qué y el para qué me sucedió. Así es, Claudia, así es. Siempre en la vida yo creo que siempre tenemos opciones. Cuando decimos, ay, no, es que estoy sin alternativas, yo no creo que sea tanta verdad. Yo creo que sí tenemos alternativas. Lo que pasa es que no queremos tomar esas alternativas que tenemos. Y cuando se trata, Claudia, de como tú lo dices, hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestra historia de vida, porque digamos que no tenemos responsabilidad, quizás en la infancia, quizás cuando no tenemos conocimiento, pero cuando ya somos seres independientes y que tomamos el rumbo de nuestras vidas, a partir de ese momento todo lo que nos ha pasado en la historia de la vida es nuestra responsabilidad. Puede que otras personas hayan participado, hayan lastimado, hayan hecho daño, pero al fin de cuentas es nuestra vida y nosotros decidimos si vivir una vida cargada de un montón de asuntos sin resolver, caminando pesados en nuestro día a día o en algún momento hacerle cara, hacerle frente, muy doloroso, pero
con la proyección de que en un futuro no muy lejano vamos a poder andar un poco más livianos de esa carga que nos ha acompañado de pronto durante tanto tiempo. Pero sí, Claudia, siempre tenemos esa opción. Bueno, hay una cosa que me encanta, que lo estábamos hablando antes de coger la segunda estrategia, pero es que vas contestando y de ahí van saliendo preguntas y es, Por supuesto, y eso se trata. de eso se trata, que conversemos rico y todo eso, y bueno, y si, y si nos quedó cortico el programa, pues hacemos otro, ¿cierto? Hacemos Eso es lo otro. chévere. Me sale una pregunta y es la siguiente. Los eventos traumáticos dicen, no sé, me corrige si me equivoco, que de los 0 a los 7 años es lo que nos marca nuestra vida a futuro, todo lo que nos pasa y que puede ser más doloroso. Pero yo te pregunto, sí, hay cosas muy dolorosas de 0 a 7 años, pero hay personas que han atravesado situaciones de verdad muy difíciles ya adultas. O sea, pues yo digo que, por ejemplo, hay personas que tienen 20, 30 años y de pronto en un accidente se murió toda su familia y se quedó sola y ya tenía 20 o 30 años. Entonces, para ustedes los psicólogos también es un trabajo igual de tenaz, igual de arduo, que trabajar un evento tan doloroso en una persona adulta como trabajarlo en una persona pequeñita, en un adolescente o en un niño. Exactamente, Claudia. Sí, mira, las maneras de abordar los traumas van a variar, no tanto en el momento en la vida en la que la persona haya experimentado el trauma, sino más bien la característica del trauma y la estructura de la personalidad de cada ser o de cada paciente que nosotros estemos acompañando, ¿cierto? Es verdad que los primeros años de la vida son fundamentales, se construyen cosas que quedan en nosotros para siempre, pero el resto de la vida, cada etapa tiene sus asuntos fundamentales. La primera infancia, la segunda infancia, la preadolescencia, la adolescencia, la adultez, ¿cierto? Todas esas etapas llevan consigo unos momentos significativos y unos hitos en la vida que son no, quizás no igual de importantes, pero sí muy importantes. ¿Por qué decimos que la infancia es más importante y quizás se pueden generar más conflictos al momento de definir cómo vivir nuestra vida? Porque cuando somos chiquis, cuando somos niños, tenemos muchas menos habilidades de afrontamiento, ¿cierto? Sí, Muchas veces no encontramos en nuestro entorno el adulto protector que nos guíe, que nos oriente a cada paso como debería de ser. Entonces, ¿qué toca? ¿Qué le toca a los chicos? ¿Qué le toca a los adolescentes solitos con la propia información que tienen, que es muy poca? Imagínate a un ujú, niño solucionando traumas solito con sus propias herramientas a los 3 a los 4 a los 5 años. Son muy sí. pocas herramientas. Entonces, yo solito con mi propia emocionalidad y con mi propia experiencia miro cómo resuelvo, seguramente no lo voy a resolver de la manera más óptima y eso tiene consecuencias el resto de la vida. Pero por supuesto que un trauma a los 20 tiene consecuencias el resto de la vida y a los 50 y a los 80, porque en sí es la huella y la herida que deja. Claro. Y entonces ahí están, gracias a ustedes, los profesionales para poderle ayudar en todas estas situaciones que se nos presentan a las personas. Porque, por ejemplo, yo entrevisté hace 8 días a una persona que tú conoces, que es Steven, y algo que me pareció muy chévere y que es importante recalcarlo nuevamente, y es que todas las personas, por alguna cosa, estamos rotas. Y hay que Exacto. llegar a funcionar y a mirar cómo podemos hacer eso. A mí me impresiona mucho, Lisset, y quiero que tú no lo digas acá como psicóloga, es que yo muchas veces hablo con muchas personas y me dicen que no tienen nada para solucionar y que están perfectas. Entonces ahí nos devolvemos de pronto al primero, que es yo estoy divinamente, yo no necesito a nadie, y es, pues, es evitar hablar de los temas o hacerse el que todo le rueda. Exactamente, exactamente. Yo creo que eso es muy común y yo creo que para la mayoría de las personas, Claudia, no es tan sencillo decir, sí, me duele profundamente esta situación, o sí, yo siento que tengo por sanar tanto, o yo tuve una infancia tan compleja. No, nos acostumbraron y eso también es culpa de nuestra crianza, que nos acostumbraron, Claudia, a decir que siempre está bien, ¿cierto? Siempre cuando a ti te preguntan, hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció? Independientemente, Claudia, ¿cómo estás? Decir muy bien, gracias a Dios
periodos muy contenta porque digamos que ya es algo automático. El Sí, empezar a buscar malestar en nosotros implica un nivel de conciencia, Claudia, quizás un poco más avanzado, en el que tenemos que trabajar un poquito más y como decíamos, evitar decir que nada pasa y poner una sonrisa enorme muchas veces es más fácil que hacerse cargo de las cosas que de cierta manera sabemos que no están bien en nuestra vida. Entonces yo creo que no siempre están ciertos de que estamos convencidos de que estamos bien, quizás sabemos que algo no anda muy bien ahí, que quizás no sepamos puntualmente qué es eso que no está marchando muy bien en nuestra vida, muy probable, pero que tengamos la certeza y la convicción de que estamos bien la mayoría del tiempo, yo creo que sí es algo que tenemos que revisar. súper. Bueno, entonces vamos a otra estrategia, ya nos quedó claro. La primera es evitar, evitar a toda costa, tapar o que se nos haya olvidado. ¿Qué otra estrategia hay, Lisette? Listo, Claudia. Entonces, otro tipo de estrategias de afrontamiento están relacionadas en el problema, ¿cierto? En Ujú. hacerse cargo del problema. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo tengo una huella traumática, una herida que me dejó una huella traumática porque yo fui una mujer muy maltratada por mi esposo. Ya. Cierto, yo he sido una mujer profundamente maltratada por mi esposo, eso ha dejado huellas traumáticas en mí y una forma de afrontamiento mucho más saludable es centrarme en solucionar el problema. Cierto, Sí. entonces, ¿cuál es el origen de mi herida y cuál es el origen de mi sufrimiento? El maltrato que yo recibo por parte de mi esposo. Entonces, cuando yo identifico ese origen con tanta claridad, yo empiezo a desarrollar estrategias para solucionar el problema base. ¿Cuál es el problema base? La agresión que yo recibo. Ujú. Entonces yo quizás busco poner una distancia física, una distancia emocional, asesorarme legalmente, buscar a las autoridades competentes. Esas son estrategias de afrontamiento centradas en el problema. ¿Cierto? Ujú. Ya sé cuál es mi problema, ya sé qué es lo que me generó tanto dolor, qué fue lo que me lastimó tanto y empiezo a hacerme cargo de ese problema, del origen, para que las consecuencias se reflejen en mi estado emocional y yo pueda nuevamente recuperarme, ¿cierto? Esa es una de las estrategias que podríamos decir que es más saludable, ir al origen, ¿cierto? ¿Qué te duele? Ve y hazte unos exámenes, revísate, identifica cuál es el origen de tu dolor para que puedas tomar acción y tener una estrategia asertiva para darle manejo a esos dolores que nos pasaron en algún momento de la vida o que nos están pasando en este momento. Pero entonces ahí en ese segundo punto donde dices que nos hacemos cargo del problema, se podría pensar que si yo voy al psicólogo, es esa segunda estrategia, me estoy haciendo cargo del problema a través de la ayuda profesional, ¿o qué? Sí, sí, es hacerse cargo del problema, el origen, en un nivel más profundo. Yo diría que cuando vamos al psicólogo estamos haciendo más uso de la tercera estrategia de Ah, ya. afrontamiento, que está más centrada en hacernos cargos de la emocionalidad, Ah, ya. ¿cierto? Quizás, Claudia, cuando nosotros sufrimos una experiencia traumática, no es tan fácil hacerse cargo del problema, porque resulta que fue hace mucho tiempo y la persona que me hizo daño quizás ya murió, Ujú. ¿cierto? O ya estoy en otro país, o ya estoy en otro contexto totalmente contrario, diferente. Entonces Mm, yo ya no tengo la oportunidad de desarrollar estrategias de afrontamiento basadas en la resolución del conflicto. ¿Cuál es mm. la estrategia a la que yo puedo echar mano? Del manejo de mi emocionalidad. ¿Cierto? Revisar, sanar, intentar hacer un proceso de resignificación y de comprensión complejo que me lleve a comprender ese evento que me pasó en algún momento de la vida de una manera más saludable. No hacer como que no pasó, porque ya científicamente comprobado que eso no se puede y eso ni siquiera es saludable perseguirlo. Pero sí lo puedo comprender diferente, más saludable y con menos dolor. Me hago cargo de mi emoción y así apliqué una estrategia de afrontamiento centrada en las emociones. Me hice cargo de eso, entonces este acompañamiento psicológico quizás iría más orientado en esta tercera estrategia, que es el manejo de las emociones. Y ahí ya vimos los tres focos en los que podemos entrar las estrategias de afrontamiento. La evitación, Sí. haciéndonos cargo del problema y haciéndonos cargo de nuestra propia emocionalidad. Bueno, pero entonces acá cuando la gente decide ir donde el psicólogo y tú que tienes tanta experiencia, no solo trabajando, porque es importante pues que digamos que sí, la Fundación Paula Cristina, sus inicios y todo se fundamenta es en lo del abuso sexual,
pero igual tú como psicóloga clínica de la fundación no solo trabajas esta problemática, tú trabajas miles de problemáticas. O sea, si una persona en este momento necesita psicólogo, puede ir tranquilamente donde el ICED a pedir cita allá a la fundación, porque el ICED no solo es especialista en ese tema, sino en muchísimos más. Entonces ahora viene la pregunta, listo, una persona decide arrancar un proceso psicológico contigo o con cualquier psicólogo o con cualquier terapeuta. ¿Tú has visto de pronto que la gente cuando tú empiezas ya tu proceso psicológico dice, yo ya no vuelvo? No, a mí ya no me interesa esto. O sea, yo ya lo solucioné. Ella me dijo dos, tres cosas y yo ya con eso tuve. Ujú, claro que sí, Claudia, eso pasa y no te imaginas la cantidad de veces que nos pasa, ¿cierto? Es complejo porque como profesionales de la salud mental, nuestra vocación siempre va a estar orientada en que todos los pacientes que lleguen a nosotros, acompañarlos en un proceso que culminen en bienestar, ¿cierto? En construcción personal, en apertura de conciencia. Entonces nosotros quisiéramos que todos los pacientes que llegan terminen y sigan su proceso y tengan un proceso exitoso y cumplir nuestra labor, ¿cierto? Pero hay que saber, Claudia, que no todas las personas estamos preparadas para sanar y para abrir heridas muy dolorosas, porque es que inicialmente es muy doloroso, es que inicialmente no es tan chévere ir a donde una persona que inicialmente es un desconocido, a yo abrirle mi corazón, mi emocionalidad, decirle dónde me duele en cada punto y que esa persona me diga, listo, ahí te duele, pues precisamente ahí es que tenemos que trabajar, es de eso es de lo que tenemos que hablar y en eso es en lo que nos vamos a enfocar, ¿cierto? Entonces hay muchas resistencias en los pacientes, en la mayoría de personas hay muchas resistencias a estar siempre bien, ¿cierto? Entonces, como siempre estamos, queremos estar bien, sonrientes y felices. Los lugares donde nos llevan a mirar un poco más para adentro, para que esa sonrisa externa sea genuina y sea auténtica, no nos llaman tanto la atención, porque al principio suelen ser procesos dolorosos, al principio hay que llorar un poco, al principio hay que estar en malestar, estar confrontado, al principio en estos procesos terapéuticos ahí que están incluso un poco enojados, pero ya después el proceso nos va viendo que era absolutamente necesario para lograr un bienestar posterior, pero claro, inicialmente siempre vemos un montón de ese tipo de situaciones donde empezamos, vemos que esto está complejo, que esto no es tan mágico como muchas personas se han figurado que es un proceso psicológico, que decir, escuchar un par de palabras en espacio de 45 minutos, 50 minutos y salir del consultorio con todos mis problemas resueltos y no, tiene mucha implicación personal, trabajo a nivel personal, conciencia y voluntad de cambio, ¿cierto? Que a nadie se le puede juzgar por abandonar un proceso psicológico, Claudia, porque es que es muy complejo, es muy duro de hacer y muchas veces duele mucho, ¿cierto? Pero las personas que lo empiezan y que lo continúan son personas realmente valientes. Y me parece importante que utilicemos este medio y tu espacio para hablar de eso, para reconocer la importancia de mirar para adentro, de hacernos cargo de nuestras emociones y de nuestros dolores internos, porque es absolutamente necesario. Y si en algún momento una persona que nos está viendo acá ya lo hizo, ya empezó y está pensando en retirarse, no se retire, que lo mejor está por venir, lo bueno apenas va a empezar, ya Ay, empezó, siga. Y si de pronto lo está pensando, esa es la oportunidad, vaya un par de sesiones y va a ver que uno dice, ay, yo por qué no fui antes, la mayoría de veces. claro, y me parece súper chévere toda esa invitación que haces. En lo personal, yo amo las psicólogas y los psicólogos. Yo pues generalmente vivo es donde psicólogas mujeres. Las amo, yo estoy muy acostumbrada ya a mirar hacia adentro porque yo soy coach, pero yo siempre digo que uno necesita de una persona que lo lleve en el camino. Lo que sí quiero preguntarte, y es importante que todas las personas que nos están oyendo lo entiendan, es que cuando yo hago mis procesos psicológicos, voy por un evento en específico. Y ese evento puede tener solución, depende del trabajo que yo haga, en 4 o 5 sesiones, pero eso destapa más cosas. Entonces, muchas veces yo puedo decir, yo trabajo este evento, puedo parar un tiempo y después continuar porque estoy trabajando por eventos, pero siempre es lo que yo he visto y como coach, pues también constantemente debemos trabajar en nosotros mismos, porque yo hoy puedo estar ya, terminé el proceso contigo, por ejemplo, puedo estar hoy perfecta y mañana me sucede otro evento que tengo que empezar a trabajar lo más rápido posible para que no me coja ventaja, ¿cierto?
Exactamente, así es, Claudia, como tú lo dices, es que yo diría que los seres humanos, las personas deberíamos estar en proceso de por vida, sí, quizás cuando nos ocurre un evento detonante que nos urge, que nos hace ir de urgencia a una atención de parte de psicología, entonces listo, hacernos y hacernos cargo, pero es que la vida es compleja y no siempre tenemos los espacios de tener un ambiente controlado, un ambiente saludable, acompañado de un profesional donde nos ayude a tomar decisiones, donde nos escuchen, donde nos orienten, donde nos ayuden a entendernos a nosotros mismos. Esa ayuda y ese respaldo, Claudia, yo creo que eso nunca sabe más. Entonces sí deberían ser procesos que nosotros asumamos como proyecto de vida, como cuando vamos al gimnasio, las personas Sí. se enamoran es del proceso y logran sus objetivos, logran los objetivos y se ponen divinos, ¿cierto? Esas mujeres espectaculares, esos hombres también todos divinos, pero no dejan de ir cuando se ponen lindos. Dicen, estoy muy bonito y quiero seguir estando así de linda, de bizcocha. Entonces, ¿qué hago? Yo sigo yendo al gimnasio. Entonces, logramos nuestros objetivos en terapia, tan chévere como nos sentimos de bien. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de ir? Sigamos yendo para que este bienestar se mantenga, ¿cierto? Es lo que yo siempre recomiendo. Y me encanta de la manera tan linda que lo dices, porque es que hay mucha gente que todavía piensa, y a ustedes les estamos hablando, a los que están allá detrás de estas pantallas, que ir donde el psicólogo es uno estar loco. Y yo defiendo y digo que ir donde el psicólogo es estar uno cuerdo, para mí, es estar uno completamente cuerdo, porque volvemos a la pregunta del inicio. Cuando yo decido iniciar un proceso por cualquier cosa, no hay nada bobo. O sea, a mí me afectó que tal persona hiciera tal comentario, algo destapó en mí, entonces pues qué rico ir a preguntarle a una persona que sabe del tema, ¿por qué me molestó tanto que una persona hiciera un comentario? Entonces puedo ir a trabajar eso, pero yo lo que pienso es que cuando uno es responsable con uno mismo, lo que está haciendo es más cuerdo que cualquier otra persona. Así es, Claudia. Mira que tomar la decisión de ir y empezar un proceso psicológico implica un nivel de conciencia muy elevado, de saber que tengo dolores y que yo soy la única persona responsable de ellos, de solucionar, de gestionar o de darme cuenta, si sea para después no hacer nada con esa información que recibí, pero de darme cuenta, de ser consciente, ¿cierto? Entonces, claro, implica mucha más conciencia, mucha más responsabilidad y sentido de sí mismo tomar la decisión de voy a ir a trabajar en mí, de qué decir, no, yo estoy súper bien, a mí nada malo me pasa y yo solito puedo con todo, que eso también es una creencia que nos metieron como que a la fuerza, que no, Como que yo puedo. usted solita solucione, no, que se va a ir por allá a contarle a otra persona que no le importa, ¿cierto? Pero no, no solito siempre tenemos que poder, no necesariamente. A veces es necesario el respaldo y el respaldo a nivel emocional y mental existe. Entonces, ¿por qué no darnos la oportunidad y por qué no aprovecharlo? Claro, bueno, y hay una pregunta que sí, sí o sí, esta pues tiene que ver con todos estos temas, porque bueno, ya hemos hablado de los que no quieren ir a una cosa a la otra. ¿Qué pasa cuando la persona sabe que sí tiene su rollo, que sí lo tiene que sanar, no le gustan las psicólogas y prefiere hacerse la víctima? Entonces todo el mundo es culpable, entonces pasa cualquier suceso y es que yo soy muy de malas y hay mucha gente que le puede decir, pues yo vaya donde el psicólogo, yo para qué voy a ir donde esos viejos, donde esas viejas, no me sirve, no me interesa, pero su diario vivir en la victimización y hace un poco tenso y aburridor uno estar con una persona que todo el tiempo se está victimizando. ¿Qué se puede hacer ahí para las personas que están alrededor si esa persona no quiere hacer su proceso y sabe que tiene sus rollos? Exactamente, Claudia. Entonces, ahí a lo que nos estamos, a lo que estamos presenciando en ese tipo de estructuras de personalidad y en ese tipo de personalidades que de pronto yo creo que todos nos encontramos todos los días, es una acomodación al malestar, ¿cierto? Es una Sí. acomodación al dolor. Vivo muy maluco, sí, vives horrible, vives inconforme, vives triste, vives en malestar, pero ese malestar, esa tristeza es tu zona de confort, se te volvió tu Mm, zona incómodamente cómoda, como ah, dicen por ya, ahí, sí. ¿cierto? Esa incómoda, esa cómoda incomodidad.
Sí, a eso es a lo que me refiero. Entonces, sí, si sufren, no podemos decir que el sufrimiento no es real, seguramente sí sufre y seguramente sí le parece duro y sí tiene un malestar muy profundo en sí, pero se acomodó y encuentra quizás ganancias secundarias en esa acomodación, porque ujú, quizás encuentra personas que lo refuerzan en su rol de víctima y pobrecito, entonces como es tan enfermito o como es tan débil o como es tan de escasos recursos, entonces venga, protejámoslo, acojámoslo. Entonces esa ganancia secundaria ayuda a las personas a mantenerse en esa zona de confort, Claudia, y nos quedamos toda la vida. Las personas que están alrededor, ¿qué pueden hacer? Primero, no facilitarle esas estrategias, que esa zona de confort le empiece a resultar un poco más incómoda, ¿cierto? No sí, suplirle para que se mantenga, ¿sí? No lo sí, podemos sacar, pero entonces tampoco le ayudemos a que permanezca ahí, porque a fin de cuentas no va a ser saludable para esa persona y no caer en la culpa. Las personas que tenemos alrededor, personas que tienden a cumplir y posicionarse en ese rol de víctimas, suelen tener mucha culpa y suelen sentirse culpables por la misma estrategia en cómo se relaciona a estas personas que se caracterizan por ponerse en este rol de víctima, ¿cierto? Entonces es que usted es muy malo, es que tú me tratas muy mal, es que tú no me miras, es que tú no me tienes en cuenta, entonces empiezan a instrumentalizar la culpa en el otro para mantenerse en su zona de confort y en su zona de víctima, ¿sí? Y en las personas que conviven con ellos o las personas que trabajan con ellos o que tienen que compartir espacios con ellos, se empiezan a relacionar con emociones de culpa, ¿cierto? Entonces, ¿sí será que yo soy tan mala? Y sí, es que seguramente yo lo hice sentir mal, sí, seguramente yo no hice lo que debía. Entonces, primero, reconocer que es una estrategia de manipulación, que no les podemos hacer la vida fácil. Si no los podemos sacar, al menos no los ayudemos a que se mantengan en ese rol y que no nos podemos conectar con emocionalidades que nos responsabilicen del otro, porque cuando esa persona tome la decisión consciente de cambiar el estilo de vida y empezar a hacerse cargo, seguramente va a cambiar, seguramente va a tener procesos de transformación. Si está en ese punto es porque consciente o inconscientemente, Claudia, esa persona está decidiendo estar ahí. Y eso ya ujú. no nos corresponde a ninguna de las personas que estén cerquita. Perfecto, clarísimo. Bueno, entonces ahora contanos en la Fundación Paula Cristina, ¿qué servicios prestan ustedes de acompañamiento? O sea, yo lo dije ahorita, que cualquier persona con cualquier situación, pues podía asistir, pero cuéntanos tú qué servicios están prestando en este momento. Claro sé que sí, Claudia. Entonces, la Fundación Por la Cristina tiene como objeto principal para las personitas que no nos conozcan, trabajar en la sensibilización y en la prevención del abuso sexual infantil y adolescente. Entonces, en este camino Mm, tenemos varios programas. Entonces, tenemos el Plan Padrinos, donde tenemos a nuestras semillitas de sueños. No solo, tenemos a más de 40 niños en nuestro plan. No solo nos encargamos de los chiquis que hacen parte del Plan Padrino, sino que también trabajamos con las mamás de los chiquis en los programas de escuela de mujeres donde hacemos talleres de mm. fortalecimiento del ser y de habilidades blandas para la vida, para mejorar los estilos de vida de estas personas. También tenemos un grupo juvenil donde estamos formando los líderes preventivos de las zonas de las comunas. Además de eso, también tenemos talleres de cocina, tenemos un programa que es, digamos, nuestro programa insignia, que es maravilloso y muy poderoso, que es el Círculo de Escucha, donde todos los miércoles a las 7 de la noche nos reunimos mujeres que han sido víctimas de abuso sexual de manera virtual, nos reunimos y compartimos nuestras experiencias y creamos a partir de estas experiencias, nos construimos y tenemos un espacio de sanación por medio de la verbalización y también tenemos servicio de los espacios terapéuticos. Entonces tenemos el consultorio clínico de la fundación donde no solamente atendemos casos de abuso sexual infantil adolescente, sino que también abordamos todo tipo de problemáticas. Tenemos terapia de pareja, acompañamiento familiar, terapia individual, terapia infantil, para que todas las personas que de pronto hayan visto este programa y les haya quedado ahí como la intriga y la semillita se pueda contactar con nosotros. No sé si Claudia, si puedo dar un número de Claro, teléfono. no, y te iba a decir que las redes también, por favor. Claro Dinos que sí. el teléfono y las redes de cómo los pueden encontrar.
Listo, claro que sí, Claudia. Entonces, en las redes nos encuentran como Fundación Paula Cristina en todas las redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook y también tenemos nuestra página que la buscan así, fundacionpaulacristina.org y la línea de atención en la que se pueden contactar con nosotros para tener acceso a cualquiera de nuestros programas, para solicitar la cita del consultorio es el 318 466-5383. Perfecto, no, no, más claro imposible. Y bueno, Lice, eres una mujer muy amorosa, me imagino que eres muy, muy cariñosa en el sentido de que las personas se sientan acogidas, porque también la gente, lo que tú decías ahorita, ir donde un psicólogo y que de pronto sea esos psicólogos de antes, que uno ya siente que es así la cosa, entonces también de pronto la gente le dará como temor llegar y pues se supone que siempre habrá un distanciamiento donde hay una profesional y otra persona acá, pero que haya empatía, por lo menos que uno sepa que la persona lo va a escuchar a uno amorosamente y lo va a poder guiar en lo que uno necesite. Entonces, pues Lisset, de verdad muy, muy agradecida porque hayas querido estar en Conversaciones desde el Corazón. A ti, Claudia, me parece un momento maravilloso, muy agradable. Eres una mujer muy especial que irradia mucha energía y me siento feliz de haber compartido contigo este espacio. Mil gracias y espero estar por acá muchas, muchas veces más. Qué rico, ojalá que así sea porque me encanta tener psicólogos y psicólogas en mi programa. Y a ustedes, si les gustó el programa, que espero obviamente que sí, los invito a que lo compartan, denle dedito arriba, pásenselo a las personitas. Ya sabemos que hay una psicóloga que está presta a escucharlos, una fundación que necesita también cómo autosostenerse y a través de los procesos psicológicos que pueden adelantar con LICE están apoyando no solo una labor social, sino la fundación y una cantidad de cosas que salen de ahí maravillosas. Entonces, a compartir este programa, a mirarlo, a mostrarlo, a dar a conocer también la fundación. Y pues les digo honestamente que yo quedé feliz, feliz, feliz. Como les prometí, les vuelvo a traer a Lice en un próximo programa. Pero por lo pronto, pues me despido hoy de este capítulo y nos vemos nuevamente en 8 días con otro invitado en Conversaciones desde el Corazón. Chao, chao.